Hola jóvenes, bienvenidos a su clase de Biología 1. Seguimos estudiando acerca del tema reproducción celular. En esta ocasión vamos a hablar de dos procesos muy fundamentales que realizan las células para poder realizar su reproducción, ¿verdad? Recordemos que esta reproducción celular solo ocurre en las células eucariotas, ¿verdad? Tales como ser las células animales y las células vegetales. Bien, nos vamos a enfocar el día de hoy, jóvenes, en el ciclo celular de la mitosis. La meiosis hablaremos y nos vamos a enfocar en la meiosis, ¿verdad? La siguiente semana. Así que el día de hoy vamos a estudiar todo el proceso que realiza la célula para poderse dividir, dando lugar de una célula a dos células hijas que serán diploides, ¿verdad? Con el mismo código genético. Ciclo celular. Expectativa de logro. Describir los principales eventos de las etapas del ciclo celular en células eucariotas. Mitosis. Identificar mediante esquemas ilustrativos la fase de la mitosis. De eso va a tratar el día de hoy para que podamos comprender cuál es el proceso que realizan las células mediante el ciclo celular como ser la mitosis. Bien, podemos visualizar en la imagen ilustrativa un esquema, ¿verdad?, del ciclo celular que va a realizar la célula para poder hacer una división celular. Partiendo de una célula, va a dar origen a dos células hijas con el mismo material genético, ¿verdad? Células diploides. Recordemos que en el ser humano, las células diploides, el número de cromosomas en el ser humano son 46. ¿Ah? Entonces, podemos observar, jóvenes, el esquema del ciclo celular. Si bien entonces las células jóvenes van a realizar dos fases fundamentales dentro de este ciclo. Una de ellas es la interfases, que va a tener el 90% de todo este ciclo, y otra es la fase M, que se le denomina la mitosis. Primero, la célula va a pasar por una serie de fases de la interfase, como ser la fase G1, la fase S y la fase G, G2. Una vez que la célula ha pasado por este proceso, jóvenes, la célula va a entrar a la fase M, que ahí va a ocurrir otro proceso o otras etapas para poder dar origen a dos células hijas, ¿verdad? Recordándole que esta fase ocurre en etapas de la mitosis para poder dar a cabo esas dos células hijas que ocurre en la división celular. Vamos a empezar explicando qué es el ciclo celular. Pues el ciclo celular, jóvenes, es un conjunto de fases estructuradas que se utilizan para que las células puedan poder reproducirse, ¿verdad? Entonces, son estas fases ordenadas, estas fases estructuradas para que la célula se pueda reproducir, ¿verdad? Para eso comienza en la fase G1, donde la célula se está preparando. Por eso se le denomina periodo de crecimiento. Aquí en esta fase, jóvenes, la célula se va a preparar, va a crecer para poder reproducirse, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque la célula necesita crecer, necesita prepararse para reproducirse. Entonces, no solamente está creciendo, también está duplicando los organelos necesarios para poder al final repartirlos en esas dos células hijas que serán el producto final, ¿verdad? Entonces, fase G1, la célula se prepara, crece para reproducirse y duplica sus organelos, ¿verdad? Una vez pasando esta fase, la célula pasa a la fase S, donde va a ocurrir la síntesis de ADN y los cromosomas se van a replicar, ¿verdad? Ahora bien, en esta fase, los cromosomas se van a replicar y va a pasar a la fase G2, donde la célula va a continuar con su crecimiento, ¿verdad? Y se va a preparar para la división celular.
Entonces, son tres fases muy importantes que va a realizar la célula en el ciclo celular de la fase de la interfase, ¿verdad? Como ser fase G sub 1, fase S y fase G sub 2, ¿verdad? Pasando de la fase G sub 2 va a entrar a la fase M, que la fase M, ahí hay etapas que se denominan etapas de la mitosis, ¿verdad? Para pasar a la división celular. Una vez que la célula ha entrado a la fase M, como ser la mitosis, ¿verdad? Va a ocurrir mediante etapas este proceso. Así que la mitosis corresponde a la división celular que produce dos núcleos con cromosomas idénticos, que es este producto que usted está observando aquí. Miren, es el concepto que les explicaba anteriormente, que mediante una célula va a dar origen a dos células idénticas, ¿verdad? En este apartado nos dice que se van a producir dos núcleos con cromosomas idénticos, que serán las células hijas, la misma cantidad de cromosomas en estas dos células hijas. Así que para que la célula pueda realizar este proceso de división celular, va a pasar por una serie de etapas como ser la profase, la metafase, la anafase y la teleofase. Este último proceso, como ser citocinesis, no corresponde dentro de las etapas de la mitosis, pero se le denomina la última acción que realiza en las etapas, ¿verdad? Entonces, vamos a observar primero, explicar qué ocurre en la primera fase. Podemos visualizar, jóvenes, dentro de esta fase se encuentra el núcleo. Observemos que todo esto es el núcleo, ¿verdad? Dentro de ella se encuentran esas pequeñas tiritas, ¿verdad? Que son cromatinas de cromosomas, ¿verdad? Formados de cromatina, los cromosomas. Así que esta parte que usted observa es la membrana nuclear. Pues aquí va a ocurrir que esta membrana nuclear se va a disolver. El núcleo va a desaparecer y va a dejar expuestos a las cromatinas de los cromosomas, ¿verdad? Estos pequeños puntitos que ustedes observan aquí o tubitos se le llaman centrosomas. Esos centrosomas van a cumplir funciones muy importantes en cada una de estas fases, ¿verdad? Porque van a dejar proteínas o unas pequeñas líneas de proteínas que son llamadas microtúbulos. Esos microtúbulos van a ensamblar a los cromosomas para poder estirarlos y llevarlos a sus polos. Ya lo vamos a explicar cómo lo van haciendo cada paso. Entonces, en esta fase, en la profase, la membrana nuclear se va a disolver, el núcleo va a desaparecer y estos centrosomas van a viajar hacia sus polos opuestos o van a tener un recorrido. Este centrosoma va a viajar hacia este polo, este centrosoma va a viajar hasta este polo, ¿verdad? Pasando esta fase, pasamos a la siguiente fase, como ser la metafase. Observemos que aquí los centrosomas, que son estructuras, ¿verdad? Que serán responsables o estarán involucradas en el proceso de división celular. Observemos que aquí los centrosomas ya se encuentran en sus polos opuestos y ya han hecho el recorrido dejando estas pequeñas líneas de proteínas que son llamadas microtúbulos. Miren, cada una de estas líneas van a ensamblar, jóvenes, a los cromosomas. Recordemos que en la primera fase, como es la profase, el núcleo desapareció y la membrana nuclear se disolvió. Por ende, los cromosomas quedaron opuestos. Entonces, como estos centrosomas se han dirigido en cada uno de sus polos opuestos, estas pequeñas proteínas de microtúbulo los van a ensamblar, ¿verdad? Y van a ubicar a los cromosomas de forma horizontal, ¿verdad? Dependiendo cómo se encuentra en esta fase, como ser la metafase. Puede estar también de su forma vertical o ecuador, ¿verdad? En esta fase podemos observar que se encuentran de forma horizontal, ¿verdad? Observemos que estos pequeños microtúbulos ensamblan en el centrómero, recordemos la parte de los cromosomas que hablábamos en la clase anterior, de los centrosomas, del centrómero, perdón.
Entonces, observemos que esos pequeños microtúbulos ensamblan el centrómero de los cromosomas para poder dar lugar en la siguiente fase, como ser la anafase. En la anafase, el centrosoma estira hacia sus polos, o sea que ensambla del centrómero de los cromosomas y los estira llevándolos hacia el centro de sus polos. Miren, aquí ya ha ocurrido la separación de cada cromatina, ¿verdad? De las hermanas cromatinas del cromosoma. Observemos que cada cromosoma, desde el centrómero, ¿verdad? Se está dirigiendo hacia el centro de los centromas, ¿verdad? Entonces, visualizando que ya ha ocurrido esta separación, nos pasamos a la siguiente fase, como ser la teleofase, que es la última etapa de la mitosis. Aquí ya podemos visualizar que se está produciendo, ya hay núcleo, ¿verdad? Y los cromosomas han dado lugar o han llegado a su estado natural otra vez. Podemos visualizar, miren. Pero observemos que ya se está realizando esa división celular de dos células hijas que van a contener el mismo material genético, ¿verdad? Que serán células diploides. Y el último proceso, como ser la citocinesis, ¿verdad? Que no forma parte de las etapas de la mitosis, pero que incluye en este proceso que da lugar a dos células hijas con el mismo código genético, mismas células diploides, ¿verdad? Como lo explicábamos anteriormente, que se van a producir dos núcleos con cromosomas idénticos, ¿verdad? Entonces, jóvenes, este es el proceso que realizan las células, ¿verdad? Primero pasan mediante un ciclo celular partiendo de dos fases, como ser la interfase, ¿verdad? Y la fase M como ser la mitosis. Dentro de la interfase ocurren tres etapas, como ser la fase G1, donde la célula se prepara, está creciendo, duplica sus organelos. En la fase S, ¿verdad? La célula ocurre la síntesis del ADN, replica sus cromosomas. En la fase G2, la célula continúa preparándose, continúa creciendo para poder entrar a la fase M, que es la división celular, que es todo este proceso que acabamos de estudiar el día de hoy. Entonces, todo este es el proceso, jóvenes, que realizan las células de nuestro organismo, ¿verdad? Para poder reproducirse. A excepción de las células gametos, ¿verdad? Que realizan el otro proceso, como ser el proceso de la meiosis.